Descubierto un secreto impactante, amante revela prueba de embarazo y causa abandono inesperado. La tarde en que Silvia llegó con la prueba de embarazo en sus manos marcó un punto de no retorno para Ricardo. Un destino que siempre había pareciendo distante, como las ciudades que diseñaba en sus planos, ahora se abalanzaba sobre él, implacable y brutal. Mientras su corazón latía en su pecho, percibió un nudo en su garganta. El mundo que había construido, una vida envidiada por muchos en su pequeño pueblo, se empezaba a desmoronar como un castillo de arena. Silvia, su amante de 10 años, lo miraba con ojos que rezumaban incertidumbre y miedo, y en ese momento, su mente se llenó de caos. El peso de la noticia lo abrumaba, un hijo. La idea vibraba en su cabeza, un eco que resonaba entre las paredes de su mente. A lo largo de su carrera, había diseñado edificios, pero nunca había pensado en cómo trazar el camino de su vida personal. Silvia representaba la pasión que había reprimido, el sueño que había olvidado por el compromiso a su familia, a su esposa, a su hogar. ¿Qué clase de hombre sería si abandonaba todo por este nuevo futuro? Pero, al mismo tiempo, la posibilidad de una nueva vida lo seducía, un grito sordo de deseo por reconocimiento personal, un reconocimiento que nunca había encontrado entre los gritos de honor familiar. La presión aumentaba, un peso asfixiante que le recordaba cada día los sacrificios realizados. Su esposa amaba a sus hijos, y él había trabajado arduamente para proporcionarles una vida cómoda. Sin embargo, esa misma comodidad lo atrapaba como una trampa, la rutina le carcomía el alma. ¿Era suficiente? La mirada de su esposa, llena de amor y confianza, contrastaba de forma hiriente con las preocupaciones que brotaban en su corazón cada vez que pensaba en Silvia. ¿Debía traicionar a quien le había prometido amor eterno por una pasión incalculable? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las horas transcurrían lentamente, cada instante se sentía como una eternidad. El murmullo del pueblo, esa voz implacable que le dictaba las reglas de honor y reputación, empezaba a resonar en su mente. Su infidelidad inevitablemente se volvería un tema de conversación, alimentando chismes y miradas de desaprobación. ¿Se atrevería a dar el paso? La angustia lo asediaba, una batalla entre el sentido del deber y el grito ahogado de su deseo. El dilema lo atrapaba en un ciclo sin fin, y la mirada de Silvia, perdida y llena de anhelos, se volvía insoportable. Mientras las horas se deslizaban, su mente se ahogaba en la pregunta que nunca se había atrevido a formular: ¿qué es realmente el honor sino una fachada que oculta sus más profundos anhelos? La carta de su abuelo, guardada en lo más recóndito de su memoria, brotaba como un rayo de luz, sus palabras resonando con fuerza. Su abuelo había construido un legado de amor, pero, ¿acaso él podría encontrar el equilibrio entre la traición y la verdad? La decisión pesaba sobre sus hombros, y la imagen de Silvia mostrándole la prueba de embarazo lo hacía tambalear. ¿Qué camino elegiría? La incertidumbre le nublaba la vista, llevándolo al borde del abismo emocional justo cuando las sombras amenazaban con tragarse todo lo que había sido. El reloj marcaba las horas de la tarde con una puntualidad que irritaba a Ricardo. Cada campanada resonaba en su interior como un recordatorio de la presión que sentía, su vida pendía de un hilo. La angustia por la noticia de Silvia lo mantenía en un estado de alerta constante, un tira y afloja emocional que lo dejaba exhausto. Decidió que era hora de actuar, de reclamar su vida y no dejarse arrastrar por la marea de los acontecimientos. Mientras paseaba por el pueblo, las miradas ajenas lo seguían, imaginando lo que podría haber hecho para provocar la sombra de su tristeza. A paso lento, forzó su mente a examinar su mundo. Cada esquina era un recordatorio de sus decisiones pasadas, cada ladrillo, un fragmento de su historia familiar. Pero, en el fondo, anhelaba un cambio profundo, una chispa que lo sacudiera de su complacencia habitual.
Era tiempo de volver a diseñar su vida, con nuevas líneas y estructuras, como lo hacía con sus edificios. En su camino, encontró un pequeño café. El aroma del café recién hecho lo atrajo. Entró, tomó asiento y, sin pensarlo demasiado, pidió un café con leche. Observaba cómo la gente a su alrededor se entretenía en conversaciones triviales, algo que había dejado de hacer. ¿Desde cuándo había olvidado cómo disfrutar de los pequeños momentos? Se sentía como un observador externo, un arquitecto que miraba a través de la lente del diseño, pero sin poder plasmar en papel sus emociones. Mientras saboreaba su bebida, su celular vibró. Era un mensaje de Silvia que decía, necesitamos hablar. En ese instante, un torrente de emociones lo inundó. La tentación de dejarlo todo atrás, de escapar junto a ella, se hacía fuerte. Sin embargo, se enfrentaba a una verdad ineludible, necesitaba resolver el lío que había creado en su vida antes de pensar en nuevas construcciones sobre cimientos inestables. En medio de la reflexión, recordó la carta de su abuelo, un legado que instaba a valorar la honestidad y a enfrentar los problemas de frente. En ese momento, decidió que no podía seguir evadiendo la realidad. En vez de huir, necesitaba encarar la situación, tanto con Silvia como con su esposa e hijos. Esa esencia de valentía era la que había dejado de lado por complacencia. Al salir del café, sintió una ligera determinación forjarse en su interior. Había llegado el momento de abrir el diálogo. Esa misma noche, se reuniría con Silvia y, al día siguiente, hablaría con su esposa. Cada una de esas conversaciones le permitiría superar sus miedos. Era un paso hacia el crecimiento personal, una autoafirmación que necesitaba después de años sumido en dudas. La enormidad de lo que estaba por hacer lo aterraba, pero, por primera vez, se sintió un poco más libre. El eco de su decisión resonaba en su mente, el momento de la verdad había llegado. La profundidad de sus acciones comenzaba a dibujar un nuevo plano de vida, uno que no podía evitar construir. ¿Pero acaso estaría preparado para enfrentar las consecuencias de sus decisiones? Mientras caminaba hacia su casa, el peso de lo desconocido lo perseguía, y el aire se sentía más denso a cada paso. Cuando entró a su hogar, la calidez de su familia lo recibió. Era un contraste impresionante con la tormenta que arremetía en su interior. ¿Sería capaz de manejar el desastre emocional que había creado? Había una decisión que tomar, y no podía escabullirse más. Pero, en el fondo, sabía que la transformación no sería sencilla. A medida que se sentaba a la mesa, un último pensamiento atravesó su mente: si todo salía mal, al menos habría sido honesto consigo mismo. Y esa, en sí misma, era una victoria que valía la pena perseguir. Ricardo se despertó al día siguiente con un nudo en el estómago. La noche anterior había sido una mezcla de incertidumbre y resolución. Mientras se preparaba para enfrentar a Silvia y luego a su esposa, un rayo de determinación iluminaba su mente. Era el momento de dejar a un lado la evasión, de desmantelar las estructuras de su vida que ya no le servían. Sin embargo, cada paso hacia su nueva realidad lo dejaba más expuesto, como si caminara sobre una línea delgada entre la valentía y la locura. Al salir de casa, sintió que el aire fresco le acariciaba la cara, pero en su pecho una tormenta avanzaba. Caminó hacia el café donde se encontraría con Silvia, reviviendo cada detalle de su relación. Recordó los momentos de risas y complicidad, a la vez, sintió el peso de la culpa y la traición que lo acompañaba. ¿Cómo podría hacerle frente a Silvia, con todas las cartas sobre la mesa? El dilema moría en su garganta. A medida que se acercaba al lugar, repensó sus expectativas. Pero no había retorno. Los mensajes de texto que había ignorado en las últimas semanas se convertían en ecos de su toma de decisiones. ¿Qué clase de hombre quería ser? La pregunta le golpeó con una claridad inquietante: se negaba a seguir siendo un arquitecto de muros, quería ser un constructor de puentes. Al entrar al café y ver a Silvia sentada frente a la ventana, pudo notar su expresión seria, era fácil discernir que el mismo miedo lo invadía. Se sentaron, y el momento se sintió interminable, cargado de significado. Las palabras inicialmente se quedaron atrapadas en su garganta, pero, cuando Silvia rompió el hielo, su voz fue un susurro tenso: Ricardo, estoy embarazada.
La revelación lo golpeó como un martillo, y la mesa vibró con la intensidad del impacto emocional. Ricardo se sintió mareado. La realidad de su vida estaba en juego, y con ello, debía elegir entre alternativas que lo llevarían a diferentes destinos, seguir con su vida actual o dar un paso hacia lo desconocido. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Silvia, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. La respuesta no era sencilla. Un torrente de pensamientos y emociones se desató en su mente. Se recordó a sí mismo como un niño, un creador, alguien que soñaba con plasmar su legado. Sin embargo, ahora tenía que definir el tipo de legado que dejaría. Mencionó que necesitaba tiempo para pensar, para evaluar cada ángulo, cada implicación que esto traería a su vida y la de su familia. Mientras se alejaba del café, una sensación de pérdida lo acompañó. Había decidido dividirse entre dos mundos, uno de él y uno que aún no existía pero prometía llenarlo de incertidumbre. La lucha interna lo carcomía, sentía que, más que un arquitecto, se estaba convirtiendo en un pobre arquitecto de relaciones. Al llegar a casa, la atmósfera era distinta. Su esposa, María, en la cocina, desprevenida y ocupada, nada sospechaba del caótico mundo en el que él estaba inmerso. Su salud, su estabilidad y su futuro podían desmoronarse en un instante, y lo que más le dolía era que todo dependía de sus decisiones. A medida que compartían la cena, con sus hijos riendo alrededor de la mesa, Ricardo se preguntó si alguna vez podría regresar a la normalidad. Pero la realidad de Silvia lo perseguía ahora más que antes. Tenía que tomar una decisión que no solo afectaría su vida, sino también la de los que más amaba. Mientras su familia se sumía en la cotidianeidad, Ricardo sintió que su corazón latía al unísono con su claustrofóbica adrenalina. ¿Podría realmente acertar en su elección? La noche se siente como un umbral, y en su mente resonaban ecos de la historia personal que estaba a punto de rehacer. Había una decisión que afrontar, un dilema que lo definiría. El dolor de la verdad le rebotaba en la cabeza mientras una pregunta asaltaba su mente: ¿qué podría perder o ganar en el proceso de redibujar su destino? Sin aviso, un mensaje entró a su celular: Silvia ha decidido hablar con María. ¿Nos vemos después? El mundo de Ricardo se tambaleó una vez más. ¿Estaba preparado para la tormenta que estaba por desatarse? A la mañana siguiente, Ricardo no pudo encontrar la calma. La revelación de Silvia lo había sembrado de inquietud, y el anuncio del mensaje no hacía más que confirmar sus peores temores. En su interior, un volcán de emociones ardía: miedo, culpa, inseguridad. Mientras se preparaba para el trabajo, cada gesto se sentía mecánico, como si el mundo seguía su curso mientras su vida se desmoronaba ante él. Durante el trayecto en auto, el ruido del tráfico le resultaba ensordecedor. Las voces ajenas se convertían en un fondo monótono a su proceso de pensamiento. De repente, se sintió atrapado en una burbuja, donde cada decisión se volvía monumental. La idea de ser descubierto, de que María pudiera enterarse de todo, lo atenazaba. Sabía que manejar la situación requeriría medir cada palabra, cada acción. Al llegar a la oficina, intentó concentrarse en los proyectos pendientes, pero su mente no podía despegarse de la tormenta emocional. Su equipo, integrado por profesionales comprometidos, solía admirar su capacidad de liderazgo, a veces incluso considerándolo un mentor. Sin embargo, en ese momento, se sentía un impostor. El peso de sus propias decisiones lo dejaba vulnerable, preguntándose cómo podía guiar a otros si no tenía el control sobre su propia vida. A media mañana, recibió un mensaje de su asistente, Laura, que lo invitaba a una reunión urgente sobre un nuevo proyecto. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, pensó en lo que había perdido y lo que podría perder si la situación con Silvia se desenredaba hacia un conflicto abierto. En la reunión, presentó ideas innovadoras, pero a cada paso sentía que la pasión había abandonado su voz. La presentación terminó siendo más una actuación que un reflejo de su verdadero potencial. La admiración que buscaba en su equipo se desvanecía poco a poco al ocultar su verdadera identidad. Después de la reunión, Laura le comentó que había notado que estaba distraído. Era el momento de abrirse, de compartir, aunque solo fuera un poco. Ella siempre había sido comprensiva y astuta.
Sin embargo, Ricardo dudó. ¿Cómo podría abrirse a alguien sin revelarse por completo? La complejidad de su situación lo llevó a retroceder, a poner una sonrisa falsa y fingir que todo estaba bien. Esa misma tarde, se encontró con Silvia en un rincón del parque cercano a la oficina. La tensión era palpable. Silvia estaba nerviosa, pero su mirada resuelta le indicó que había llegado con algo más que preguntas. Ricardo, necesito que sepas que no puedo continuar escondiéndome, dijo con un tono decidido. No quiero ser la razón de la ruptura de tu hogar, pero él es parte de mí ahora. La confesión lo golpeó. No solo estaba lidiando con su propia complejidad, sino que ahora se sentía atrapado en un triángulo doloroso. En ese intercambio, la palabra elección resonó de nuevo en su mente. ¿Quería realmente ser el hombre que abandonó su familia por una pasión arriesgada? Ricardo comprendía que su legado no podía construirse sobre la traición. Debía encontrar la manera de negociar su dolor personal, impartiendo un sentido de dignidad a todas las partes involucradas. Mientras las sombras del atardecer comenzaban a alargarse, Ricardo se dio cuenta de que este era un punto de inflexión. Lentamente, las piezas del rompecabezas de su vida comenzaron a cobrar sentido, revelando algo nuevo. Su viaje no era solo sobre elegir entre Silvia y María, era sobre la reivindicación de sí mismo como padre, esposo y amigo. Al regresar a casa, se sintió decidido, pero la duda nunca cesó. De hecho, sentía que cada elección estaba ligada a la siguiente, como un hilo que tejía su destino. Sin embargo, el temor latente a perderlo todo seguía presente. Al entrar en la casa, escuchó las risas de sus hijos y vio a María en el sofá, absorta en un libro. La pregunta que lo atormentaba ahora se transformó: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para encontrar su verdad? Justo antes de cerrar la puerta detrás de él, su celular vibró nuevamente. Era un mensaje de Silvia, que decía: quiero hablar contigo, esta vez sin secretos. La ansiedad atravesó su cuerpo como un rayo. Tenía que decidir qué hacer, y el tiempo se estaba agotando. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad oculta que tanto había temido? Ricardo se sentó en la sala, su mente todavía atrapada entre la calidez del hogar y el frío terror de la incertidumbre. El silencio se tornó ensordecedor mientras los sonidos familiares de la casa, risas de los niños y murmullos de María, se entrelazaban con el eco de las palabras de Silvia. Casi podía oír su voz resonando en su mente, profundizando la angustia que crecía en su interior. Quiero hablar contigo, esta vez sin secretos. Esa frase lo golpeaba con un peso cada vez mayor. La noche parecía estirarse interminablemente. A medida que los minutos pasaban, sus pensamientos giraban en torno a lo que significaba ser un buen padre y un buen esposo. Podía permitir que su vida se desmoronara por una relación que lo consumía, que lo arrastraba hacia un precipicio del que, tal vez, no podría regresar. Se forzó a imaginar un futuro sin María, una vida escindida por secretos y desamor, y se preguntaba si valía la pena. Al final de la cena, sintió que la conversación con María se volvía inevitable. La brisa se colaba por la ventana, trayendo consigo un aroma fresco, casi como un presagio. Su esposa comentó sobre un nuevo proyecto en el trabajo y la forma en que un par de compañeros estaban colaborando para mejorar la comunicación del equipo. La pasión que irradiaba era palpable, y Ricardo sintió un choque interno. Cada palabra de María le recordaba lo que estaba poniendo en juego. «Ricardo, ¿estás bien?» «Pareces distante», preguntó María, levantando la mirada. Era el momento. Podía abrirse un poco, sin necesidad de revelarlo todo. Abandonar el autoengaño podría brindarle un atisbo de libertad, pero su boca se sentía pesada. «Solo un poco cansado, cariño», respondió secamente. La punzada de culpabilidad le apretó el pecho, sintiendo que su mentira era un ladrillo más en la muralla que lo aislaba. Desesperado por liberarse de la presión creciente, salió de casa sin rumbo fijo. Caminó por las calles iluminadas por las farolas, observando a la gente a su alrededor, ajena a sus tormentos. Se preguntó cuántos de ellos cargaban con secretos duros como roca, ocultos tras sonrisas. La escena le pareció irreal, como una obra de teatro donde él era el único actor con un papel trágico.
Con cada paso, la idea de enfrentarse a Silvia se le hacía más tangible. Se sentía abrumado por la necesidad de cerrar el círculo que había abierto, de establecer los límites en esta compleja danza emocional. Su mente maquinaba un plan mientras sentía cómo la incertidumbre comenzaba a transformarse en determinación. Al llegar al parque, la fría brisa nocturna acarició su rostro. Allí, bajo el mismo árbol donde se había encontrado con Silvia, tomó una decisión: no podía seguir dejando que este ciclo de silencio y miedo lo consumiera. Si quería encontrar su verdad, debía enfrentar a Silvia y confrontar lo que significaba realmente esa relación. De repente, la noción de arriesgar lo que había construido dejó de ser solo una carga, se convirtió en una luz fugaz de esperanza. Tal vez podría desterrar el miedo al futuro y centrarse en lo que podía controlar: su respuesta, su honorabilidad, su amor. Sacó el teléfono, carta en mano, y comenzó a teclear un mensaje a Silvia. Cuando terminó, su corazón latía con un ritmo frenético. Pulsó enviar. Estoy dispuesto a hablar. Necesitamos ser honestos. La respuesta no tardó en llegar: te espero mañana. No será fácil, pero es necesario. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Se daba cuenta de que ese encuentro sería el verdadero juicio de su carácter, un momento en el que tendría que valorar lo que realmente lo definía. La batalla entre las expectativas sociales y sus deseos más profundos comenzaba a tomar forma. ¿Cuál sería el coste de su decisión? Mientras regresaba a casa, el retumbar de su propia angustia se convirtió en la melodía de su andar, cada paso, una incógnita. La mañana siguiente podría traer consigo la luz de la revelación o la sombra de la ruina. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a la complejidad de sus elecciones? La historia estaba a punto de avanzar hacia un desenlace inesperado. El día amaneció gris, como si el cielo se alineara con los tormentos que ocurrían en el interior de Ricardo. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que había transcurrido una noche sin descanso. Los ecos de su decisión le resonaban en la mente y el estómago le apretaba como un nudo inquebrantable. Se levantó con la sensación de que el tiempo se había detenido. Cada hora que pasaba lo acercaba a la confrontación, y con cada minuto de espera, la ansiedad aumentaba. Decidió tomar un café para calmar sus nervios antes de ver a Silvia. A medida que el aroma del café llenaba su hogar, se sentó a la mesa, observando los juguetes esparcidos por el suelo, un recordatorio constante de su vida con María y sus hijos. ¿Tenía derecho a arriesgarlo todo? ¿Quién era él para destruir esa familia que había construido? Se dejó llevar por una lucha interna que lo consumía, sintiendo el peso de su traición como una losa cada vez más pesada. Mientras el reloj avanzaba, se preguntaba cómo había llegado a este punto. Recordó la chispa inicial de su relación con Silvia, las risas, la conexión instantánea, la pasión desenfrenada. Todo lo que había una vez se había convertido en una red de mentiras, secretos y culpabilidad. La atracción había nublado su juicio, y ahora se estaba enfrentando a la cruda realidad. Alberto, su amigo y compañero de trabajo, le había advertido que las decisiones impulsivas siempre llevaban a consecuencias. El eco de sus palabras reverberaba en su mente. Cuando el reloj marcó la hora, Ricardo salió de casa decidido, aunque la inquietud martillaba en su mente. Cada paso hacia el encuentro con Silvia resonaba como un tambor en su pecho. Caminó hasta el parque donde se habían citado. Las hojas secas crujían bajo sus pies, como si la naturaleza misma sospechara de la tensa reunión que allá iba a tener lugar. Al llegar, lo que encontró fue un mar de emociones. Silvia lo esperaba, su mirada era una mezcla de incertidumbre y determinación. Se sentaron en un banco, rodeados de árboles que se movían suavemente con el viento, como si quisieran proteger el secreto que estaban a punto de compartir. Gracias por venir, dijo ella, su voz temblorosa pero firme. Sé que esto no es fácil. Ricardo asintió, sintiendo que el aire entre ellos se hacía denso, cargado de promesas no cumplidas y expectativas rotas. Necesitamos ser honestos, Silvia. No puedo seguir así, comenzó Ricardo, su voz casi quebrándose. Cuando sus ojos se encontraron, notó un brillo que no había visto antes, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Ricardo, dijo ella, interrumpiéndolo con seguridad.
Hay algo que tengo que decirte. Estoy esperando un hijo. La revelación le cayó como un balde de agua fría. Sus pensamientos se paralizaron. En un instante, toda su vida cambió. El impacto de sus palabras lo dejó sin aliento. En ese momento, la gravedad de sus decisiones se amplificó. No solo arriesgaba su relación con María, sino que ahora se enfrentaba a la posibilidad de un nuevo ser, con nuevas responsabilidades. Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La pregunta que lo asediaba ya no solo era sobre su matrimonio, sino sobre el tipo de padre que quería ser. ¿Podría lidiar con el peso de ser el hombre que ha fallado a dos mujeres y al mismo tiempo convertirse en un padre responsable? Mientras la información le daba vueltas en la cabeza, se dio cuenta de que no iba a poder resolver esta situación de manera sencilla. Y dándose cuenta de que la verdad siempre había sido complicadísima, comprendió que una decisión equivocada podría destruir todo lo que había amado. Con el corazón acelerado y la mente desbordada de posibilidades, miró a Silvia. Necesitamos hablar de esto. De hecho, tenemos que decidir cómo seguir, dijo, reconociendo que la inminente conversación no solo sería sobre ellos, sino también sobre el nuevo camino que se presentaba. El momento de la verdad había llegado y la tensión era palpable. ¿Podrían adaptarse a la nueva realidad que enfrentaban, o se hundirían en un mar de confusión e incertidumbre? La respuesta podría cambiar sus vidas para siempre. La tarde transcurrió en un silencio inquietante, el tipo de calma que precede a una tormenta. Ricardo y Silvia intercambiaron palabras, pero cada frase parecía ser un paso en un sendero resbaladizo. Sin embargo, en su mente, Ricardo vislumbraba una serie de posibles caminos y ramifications. Pensar en la vida que construirían juntos, si acaso decidían dar ese salto, era una idea aterradora. Se preguntaba si Silvia podía brindarle una felicidad genuina o si solo era un escape de las frustraciones de su vida actual. Muchas veces, las relaciones pueden transformarse en refugios temporales, y él no deseaba que su nueva realidad resultara en más dolor y desilusión. La visión del niño que iba a nacer lo perseguía. Sería más que un nuevo inicio, era una responsabilidad que no podía eludir. Reflexionó sobre esta nueva identidad que se le presentaba, padre y amante al mismo tiempo. Debemos pensar bien en lo que esto significa, dijo Ricardo finalmente, buscando un ancla en un mar de pensamientos desbordantes. ¿Qué quieres hacer, Silvia? ¿Cuáles son tus expectativas? Silvia lo miró con seriedad. No puedo decidir por ti, Ricardo. Pero este niño cambiará nuestras vidas. Y yo quiero ser madre, no quiero que esto sea solo una aventura. Sus palabras resonaron en él. La claridad de su determinación le otorgó un rayo de esperanza. Pero, al mismo tiempo, recordó las tardes en el parque con su familia, los juegos de sus hijos, las risas, la calidez del hogar. Desde aquel momento de infidelidad, cabía la posibilidad de perderlo todo. Ricardo sintió como la duda se transformaba en un dilema, y ser honesto con él mismo se volvía cada vez más difícil. Se preguntaba si realmente estaba listo para dejar atrás la vida familiar que había construido, y una sola mirada de Silvia lo llenaba de culpa. Entre sus pensamientos, la frase de Alberto resonaba nuevamente. Las decisiones impulsivas siempre llevan a consecuencias. La tentación de hacer lo que le apasionaba parecía fácil, pero ¿a qué costo? Resolviendo no hundirse en la autocompasión, buscó la forma de encarar la realidad. Soy un hombre casado, Silvia. Y si esto es cierto, no puedo desertar de las responsabilidades que asumí con María y mis hijos. No puedo ser un padre ausente para ellos, dijo, firme y asertivo. Silvia bajó la mirada, una mezcla de tristeza y frustración cruzó su rostro. Lo entiendo, murmuró, pero los sueños de una vida nueva comenzaban a desmoronarse entre sus dedos. Ricardo sintió un dolor agudo en su pecho, como un eco de lo que había hecho y lo que quería preservar. Era un equilibrio difícil de mantener. La conversación tomaba un rumbo inesperado cuando Silvia finalmente levantó la mirada. ¿Y si decidimos criar al niño juntos? Podríamos encontrar una solución que funcione. Las palabras cayeron como una bomba en su mente. Ricardo sintió un torbellino de emociones. ¿Podría de verdad asumir esa carga?
¿Ser padre de dos? Silvia había dejado claro que estaba lista, pero él se sentía atrapado en una encrucijada. La comprensión de que era necesario tomar decisiones definitivas se apoderó de él. Su mente comenzó a delinear planes y proyecciones, tratando de visualizar la vida que deseaba llevar. El arrepentimiento de engañar a María la perseguía, pero la idea de una nueva vida lo tentaba también con su dulzura y promesas. El desafío estaba ahí, aplastante. Ricardo sabía que quedaba poco tiempo para la siguiente decisión. ¿Sería capaz de abrazar su nuevo rol o se quedaría atrapado en el viejo y familiar? La angustia que lo envolvía se convirtió en un ardiente deseo de resolución. La necesidad de tomar las riendas de su vida lo empujaba hacia adelante, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. «Ricardo, ¿has tomado una decisión?», preguntó Silvia, rompiendo su trance. Las palabras la sacaron de su silencio cargado de expectativa. Él respiró hondo, sintiendo el peso del futuro en su pecho. «Todavía no lo sé, pero tengo que pensar claramente». Las palabras salieron entrecerradas. Cada momento iba sumando una titánica responsabilidad y al mismo tiempo un despertar, la posibilidad de un renacimiento emocional. El viento soplaba, un recordatorio clásico de que el tiempo no se detiene. Ricardo estaba a un paso de una decisión que transformaría su vida. ¿Qué respondería? La verdad le esperaría a la vuelta de la esquina, lista para ser confrontada. Una realidad que se expandía hacia lo desconocido y que lo podría llevar a otro destino, diferente a lo que había conocido hasta ahora. ¿Tendría la fuerza para asomarse al abismo de lo que debía decidir? La noche había caído sobre la ciudad con la misma pesadez que el dilema que atormentaba a Ricardo. El aire fresco le golpeaba la cara mientras caminaba, su mente girando en torno a cada posible futuro. Reflexionó sobre aquellas noches en las que se sentaba en su sofá, viendo a sus hijos jugar, sintiéndose afortunado de tener una familia. Era un mundo al que había dedicado años, un mundo que ahora se tambaleaba en la cuerda floja. Decidió ir a casa, convencido de que alejarse de Silvia era lo correcto. Pero, al mismo tiempo, el eco de sus palabras resonaba en su mente. Criar un hijo en conjunto podría ofrecerle una nueva oportunidad. No obstante, sentía que traicionaba a María incluso solo al considerar esa posibilidad. Caminar hacia su hogar se sentía como un regreso a las sombras, un movimiento hacia el pasado que necesitaba evitar. Al llegar, la casa estaba en silencio. Las luces tenues reflejaban los recuerdos felices que habían llenado cada rincón. Aún así, la culpa lo abordó mientras cruzaba la puerta. En su corazón, sabía que su traición no solo había sido un rompimiento de promesas, sino también una amenaza a la estabilidad emocional de su familia. ¿Cómo podía ahora mirar a sus hijos a los ojos sin sentir el peso de sus decisiones? Mientras reflexionaba sobre los caminos que había elegido, una pregunta quedó ahogada en su mente: ¿cuál era su verdadero deseo? Era un momento crucial para su desarrollo personal. Ya no era solo un hombre que se debatía entre dos mujeres, era un hombre enfrentado a su propia integridad, a sus valores fundamentales y a la identidad que había forjado a lo largo de los años. Un impulso casi primitivo lo llevó a tomar su teléfono y dar un vistazo a los mensajes. Sin intención, sus dedos se posaron sobre la conversación con Silvia. La última línea que había leído antes de su encuentro se le antojaba como una advertencia: no te olvides de lo que realmente importa. Eso había sido un susurro de sabiduría y, ahora, eso retumbaba en su esfera interna. Durante la noche, Ricardo luchó contra sus pensamientos. Reflexionaba sobre el papel de un hombre en una relación. Siempre había atribuido la responsabilidad a otros, pero ahora comprendía que él era el arquitecto de su historia. La decisión ante la que se encontraba no era solo de amor, era una cuestión de dignidad. La vida que había construido merecía respeto, tanto para él como para los demás. Con cada hora que pasaba, se percató de que su sufrimiento se estaba convirtiendo en un catalizador de cambio. Para crecer, había que despojarse de las capas de autoengaño. Era el momento de dejar de vivir entre dos mundos y tomar una postura firme. Cuando el amanecer finalmente llegó, un atisbo de determinación se dejó entrever en su pecho. Cansado, pero alerta, sintió que cada célula de su ser estaba lista para enfrentar la verdad.
Una verdad que no solo implicaba a Silvia, sino a su responsabilidad como esposo y padre. Ya no podía evadir la conversación que se venía. Pronto se vería frente a frente con María, con el peso de su elección sobre sus hombros. La dirección a seguir se empezaba a dibujar en su mente, una ruta recta atrás hacia lo que había abandonado, hacia la confianza y una vida auténtica. Sin embargo, antes de dar ese paso que le cambiaría la vida, un mensaje emergió en su pantalla, helando su sangre, un mensaje de Silvia, cargado de incertidumbre. Tengo algo que necesito decirte, es urgente. El tiempo parecía detenerse mientras una sensación gélida descendía sobre él. Había comenzado a vislumbrar su futuro, pero de repente, la oscuridad de un nuevo secreto amenazaba con desmoronar sus cimientos nuevamente. ¿Qué revelaría esta vez? La aventura hacia su redención personal aún no había terminado, y la próxima tormenta estaba por llegar. Ricardo despertó con la luz del día colándose a través de las cortinas. La calma ordenada de la mañana contrastaba con la tormenta interna que rugía en su interior. La pantalla de su teléfono seguía iluminada, recordándole la urgencia del mensaje. Con un nudo en el estómago, contuvo la respiración y se dispuso a enfrentarse a la revelación de Silvia. No puede ser, pensó, recorriendo las posibilidades. ¿Qué tipo de prueba era esa? La niebla de incertidumbre envolvía su mente mientras se preguntaba si debía responder de inmediato o dejar pasar el tiempo. La decisión de abrir ese mensaje sería crucial. Pero sabía que debía actuar, que posponer la confrontación solo le llevaría a más confusión. Transcurrieron minutos que parecieron horas. Finalmente, optó por la valentía y leyó el contenido. Ricardo, acabo de hacer una prueba y estoy embarazada. Necesito hablar contigo. Las palabras resultaron un balde de agua fría. La lógica y la razón intentaban aferrarse a la cama emocional de su alma, pero el eco de su corazón resonaba con la posibilidad de otra nueva vida. Un niño, una conexión que ya no podría deshacer. 10 años antes, el mismo mensaje le habría llenado de alegría. Pero ahora, en medio de su tormenta, la respuesta se volvía un laberinto inescapable. La culpa lo invadió. ¿Por qué ahora, Silvia? ¿Por qué esta verdad? Intentó encontrar consuelo en la idea del destino, pero esa noción se desvaneció rápidamente. Había decisiones que tomar, y no solo afectaban a Silvia, sino a María, y peor aún, a sus hijos. Decidido, se vistió con la certeza de que debía hablar con María. Ella merecía conocer cada evento que alteraba la vida que habían construido juntos. Sin embargo, la esperanza de que la habitación de su hogar contenía al menos una pizca de tranquilidad se desvaneció. Mientras se acercaba al espejo, el reflejo que veía no le resultaba familiar. La mirada de un hombre dividido entre la emoción y el pudor, la responsabilidad y el deseo. Con un último vistazo a su imagen, salió por la puerta, ahora consciente de la carga que llevaba. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de una nueva vida y el de su familia, que ya había construido. Cada paso que daba era un recordatorio del respectivo papel que sus decisiones jugarían en el futuro. Arribó a la oficina donde trabajaba María. La atmósfera era liviana, con el aroma del café recién hecho flotando en el aire. El simple placer de un día normal contrastaba drásticamente con el peso que llevaba en los hombros. La miró desde la entrada y sus corazones latían en sincronía, separados solo por la incertidumbre que provenía de pasillos aciagos de secretos. María lo avistó y sonrió, pero en esa sonrisa solo había pureza y amor. La duda y la culpa lo asaltaron. ¿Cómo puedo romper esa imagen?, pensó. Sabía que debía hacerlo, la verdad había dejado de ser una opción, era una necesidad. Caminó hacia ella con firmeza, pero cada paso se sentía más pesado. Cuando llegaron a la conversación que tanto había retrasado, las palabras fluyeron en su mente, pero creaba un nudo en su garganta. Su voz, esa que había sido hecha para decírselo todo, ahora era incapaz de pronunciar lo inevitable. ¿Qué pasaría si él no estaba a la altura del desafío? Mientras luchaba con sus pensamientos, un repentino ruido lo sacó de la burbuja de su ansiedad. Un mensaje, uno que llevaba una nueva notificación. El remitente era Silvia nuevamente: necesitamos hablar hoy. Él quiere saberlo pronto, y yo no sé cómo.
El pálpito de su corazón se volvió ensordecedor y la visión de su futuro se tornó gris. La revelación de este secreto inminente era ineludible, lo que se avecinaba era un enfrentamiento cataclísmico. Sin embargo, en ese instante, comprendió que hacerlo peligrar todo era la única opción para construir lo que realmente deseaba. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y sabía que no había vuelta atrás. Al amanecer del día siguiente, Ricardo se sintió renovado. La tormenta que había asediado su mente durante días había amainado un poco, y por primera vez desde que recibió la noticia del embarazo de Silvia, se sintió decidido. Había tomado la decisión de enfrentarse a la complejidad de su vida con honestidad, tanto hacia él mismo como hacia las personas que amaba. Se levantó temprano, sintiendo que era el momento de romper el silencio que había envolviendo su hogar. Miró a sus hijos mientras dormían, sus rostros inocentes y pacíficos lo llenaron de nostalgia y amor. No puedo permitir que los abandone, pensó. Esa certeza se asentó en su pecho, como la base sólida que necesitaba para comenzar a construir un nuevo camino. Mientras se preparaba para la conversación que cambiaría su vida, rápidamente revisó su correo y se encontró con un mensaje de Silvia que despertó sus dudas. Cambio de planes, tenemos que hablar cuando esté libre. Pero no tardes. La urgencia pulsaba en su pecho, pero decidió ignorar la presión y atender primero a su familia. Al llegar a la cocina, encontró a María preparando el desayuno. La vista de su esposa en sus tareas cotidianas le recordó la vida que habían construido juntos y la fortaleza que siempre había mostrado. Se preguntó cómo podría poner en palabras el caos en su corazón. Buenos días, cariño, le dijo ella con una sonrisa. ¿Todo bien? Aquel simple gesto le recordaba que el amor aún reinaba, y eso le dio fuerza. Sin embargo, el peso de su secreto lo siguió aplastando durante el desayuno. Después de algunas conversaciones triviales, Ricardo sintió que el momento había llegado. Con el corazón latiendo fuertemente, se decidió a hablar. María, hay algo importante que necesito contarte. Algo que he estado guardando. Ella lo miró, su expresión cambiando de curiosidad a preocupación. ¿De qué se trata?, preguntó, dejando el cuchillo a un lado. La seriedad de su tono la alertó, y Ricardo sintió que el aire se volvía pesado. Es sobre Silvia, y su embarazo. Las palabras salieron de su boca como cuchillos, pero finalmente, como pudo hacerlo, sintió un profundo alivio. Había elegido la verdad, aunque sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué has hecho? El tono de María, ahora lleno de dolor, resonó como un eco en la habitación. Las lágrimas empezaban a brotar en sus ojos, y Ricardo se sintió desarmado. Lo sé, he fallado. Necesitaba ser honesto contigo. No puedo seguir viviendo así, ayer tomé decisiones que afectan a todos. Pero quiero enfrentar esto juntos. Te amo y no quiero perderte, su voz temblaba. María, mientras secaba sus lágrimas, logró mantener la mirada fija en él. Ricardo, ¿cómo pudiste? Su pregunta no exigía respuesta, pero él estaba preparado para ofrecer la verdad, para abordar la candente sensación de culpa que los invadía. Fue un error y no hay excusa. Pero quiero reconstruir lo que hemos tenido. Los niños merecen padres que se respeten y se amen mutuamente, respondió. María reflexionó, respirando hondo, y dentro de su confusión empezó a apreciar la honestidad de su pareja. No sé si puedo superar esto, Ricardo, admitió, su voz apenas un susurro. Yo tampoco lo sé. Pero puedo intentarlo. Estoy decidido a hacer lo que sea necesario para sanar esto, para ser el padre que nuestros hijos merecen, declaró con firmeza. La tensión en el aire comenzó a desvanecerse, y después de unos momentos, María asintió lentamente. Hay mucho por lo que luchar, dijo, con un tono de determinación que resonó con fuerza. En esa interacción, Ricardo sintió que las grietas de su vida empezaban a cerrarse. La conversación fue solo el primer paso, pero la intención de sanar estaba en el aire. Mientras el día avanzaba, su conexión con María continuó fortaleciendo la resolución de Ricardo. Comprendió que no podía dar un paso atrás, y que si quería un futuro con su familia, debía enfrentar a Silvia con el mismo nivel de sinceridad.
Al salir de casa, la sensación de libertad lo invadía. Había marcado su primer triunfo al decidir afrontar la verdad. Era el primer ladrillo en la reconstrucción de su vida. Con la mente clara, confrontó sus miedos y se dirigió a donde sabía que Silvia lo esperaba, preparado para discutir un futuro que no podía imaginar, pero que estaba obligado a construir. Al llegar al encuentro, se sintió más seguro. Su relación con Silvia no sería fácil, pero estaba decidido a lidiar con la situación, tanto por él como por el niño que estaba por venir. La verdad lo ayudó a convertirse en un hombre más fuerte, y su decisión de ser honesto no solo lo liberó a él, sino que, al fin, liberó a María de la carga del secreto. Cuando Silvia lo vio, el aire entre ellos era tenso, lleno de preguntas por resolver. «Hola, Ricardo», dijo con una voz mezclada de esperanza y ansiedad. «Necesitamos hablar», comenzó él. «Sobre el embarazo y lo que significa para ambos». Ya no había vuelta atrás, su vida estaba por transformarse en algo nuevo. Era el momento de construir un futuro, sin secretos, sin mentiras, donde pudiera ser el padre que su hijo necesitaba y el esposo que María siempre había merecido. La verdad se convertiría en su aliada en el camino hacia la redención personal. Mientras la brisa movía las hojas de los árboles, algo en el ambiente se sentía diferente. Ricardo sabía que su viaje hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba, y con cada conversación, cada decisión que tomara, estaba un paso más cerca de convertirse en el hombre que siempre había anhelado ser. Su vida estaba tomando forma, esta vez, con un diseño claro, sin cimientos inestables, un plano construido sobre honestidad y amor. Lo que comenzó en la oscuridad ahora se iluminaba con una nueva visión de futuro, y, con firmeza, se adentró en lo desconocido, dispuesto a encontrar su verdadera realización. Ahora, no pueden esperar ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse más historias emotivas como esta. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacerlo crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se puede transformar una vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. No se lo pierdan.